¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestro módulo de PNM. No se olviden nunca de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Uber PNM, donde alojamos todo el material periodístico que realizamos casi a diario. A veces hacemos 2 o 3 notas al día y hay días que no tenemos elementos para, por lo menos que juzgamos importante, instaurarlos o analizarlos en este contexto, ¿no? Recuerdo que hoy a las 6 de la tarde en la ciudad de Reconquista hay no una movilización, sino una presentación de muchísima gente. Se espera a 6 de la tarde en tribunales federales de la ciudad de Reconquista. Esto va destinado a el reclamo, la proclama. Yo lo presenté ayer como la deuda más grande que tiene la democracia con el pueblo argentino, que es la reforma judicial. Todos coincidimos que necesitamos una justicia nueva, una justicia reestructurada, una justicia seria. Esto es hoy en Reconquista, 6 de la tarde. Queda invitado, si quiere trasladarse hasta allá, llevar sus pancartas, llevar su proclama, su bandera, lo que fuere, y participar de esto. En otro módulo vamos a explicar por qué de la necesidad de movilizar a la gente, de ganar la calle frente a un reclamo como este. El poder político solo creo que no le alcanza. Necesitamos movilizar a la gente, necesitamos fortalecer ese reclamo en todos los puntos del país, conforme al cual, y a partir de esta situación, a partir de este desafío, avanzar en la necesidad de tener una nueva justicia en la Argentina. Hace 150 años que la Argentina necesita o está reclamando una justicia distinta, una justicia verdadera, una justicia. Lo que tenemos se parece muy poco, más allá de la formalidad es muy poco. En lo que vamos a hablar, o con lo que vamos a hablar en la mañana de este día, nos vamos a temas del norte de Santa Fe particularmente, ante la necesidad y en un contexto en la que venimos trabajando, se viene analizando, se viene avanzando sobre proyectos, atento a las enormes necesidades que tiene el norte de Santa Fe si comparamos, por ejemplo, con las soluciones que ya tiene el sur. Hablamos de rutas transversales, hablamos de ampliar, por ejemplo, conceptos como la conectividad. Esto, hasta años atrás, esto sonaba casi hasta una trivialidad. Hoy la conectividad, Internet, es una herramienta de trabajo, es una herramienta de educación, es una herramienta de salud. Quien no cuenta con esta herramienta, verdaderamente queda fuera del mundo, queda fuera de la posibilidad y la dinámica que tiene el resto para avanzar, ya no sobre grandes proyectos, sino sobre lo cotidiano, la forma de cómo se aplica hoy las vacunas está relacionada directamente a cómo se instauran todas estas cuestiones por Internet. La pandemia nos exigió ampliar sobre el particular, porque gracias a la conectividad, por ejemplo, no se perdió la dinámica de la educación, los chicos pudieron seguir estudiando. No es lo mismo, pero no es lo mismo que parar totalmente la educación. A partir de la conectividad, los chicos seguían codeándose con los conceptos, seguían codeándose con los contenidos de la educación, y en esta pandemia en la que algunos pueblos, como mi ciudad, por ejemplo, en la que vivo, que tuvimos varios días sin poder salir y entrar del tema, la conectividad era una forma de conectarnos con el mundo. De esto y otros tantos temas vamos a hablar con Roque Chávez, que es funcionario de la provincia de Santa Fe, un dirigente político, naturalmente, porque más allá de su cartera estamos discutiendo, y se está discutiendo siempre en los foros, ampliando conceptos, analizando, teniendo en cuenta, considerando reclamos de todo tipo del norte de Santa Fe, y siempre se está amalgamando en la necesidad de escuchar voces conforme y destinada a lograr alguna respuesta a las tantas necesidades que tenemos. Roque Chávez para PNM, Uber Clacoña te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Uber, buen día a la gente que nos va a escuchar. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Y nos va a ver también, esto es también video. Roque, si querés empezamos por el tema de conectividad. Es un tema que se ha instalado el año pasado en la legislatura de la provincia, y sabemos de esto y no sabemos más que esto. Digo, ¿qué es conectividad? ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué soluciones pretende dar? ¿A qué problemas básicamente? Bueno, sin lugar a dudas, al menos en mi caso, considero de que es uno de los proyectos más importantes en la historia de la provincia de Santa Fe.
como bien dijiste, esta invencible y riquísima provincia de Santa Fe, que a su vez es muy diversa, con distintos grados de desarrollo, y nosotros estamos en un lugar en donde realmente nos falta mucho por hacer. Pero estas cuestiones, como en este caso el plan de conectividad Santa Fe Más Conectada, que hace días el gobernador de la provincia junto con el presidente de la Nación firmara el financiamiento que va adelante, nos genera una gran expectativa, porque pensar que en las 365 localidades va a haber la misma posibilidad de que en el lugar más importante de la provincia, llámese el sur, lo que fuera, que ya tienen hoy hasta el último pueblito, hasta el último paraje, hasta la escuela rural, que no sé si es la última o la primera, me parece que son las primeras, no las últimas. De eso van a tener la posibilidad de tener acceso a este servicio, que vos también lo explicaste al inicio. Y tanto es así, Uber, de darnos cuenta de la importancia de la conectividad, que estamos en este momento, vos y yo y lo que nos están viendo y escuchando, usando esta herramienta, que como también lo dijiste vos, hace un tiempo atrás parecía impensado, es decir, de que se pueda tener un medio de comunicación, un programa solamente a través de estos mecanismos, parecía imposible. Y bueno, y la realidad hoy nos indica de que es necesario aquello. Lo que no tienen esta posibilidad es prácticamente, van a ser los lugares analfabetos como lo conocíamos antes. Y eso se va a empezar cuando, lo que pues ya tengo entendido que la ley está, falta, o tal vez esté promulgada, yo no lo sé, ya tiene un presupuesto, así que estamos a la espera de saber por lo menos en qué momento se va a empezar a distribuir la fibra óptica, que es la gran logística, ¿no? Claro, es decir, aquí el paso fue primero la iniciativa, que al principio y también ya durante su campaña, el actual gobernador Omar Perotti lo manifestó, esta idea muy innovadora, muy revolucionaria, que por supuesto después se potenció por la misma necesidad de la realidad de la pandemia, que se fue a buscar en la virtualidad alguna respuesta que antes se encontraba en la presencialidad. Por supuesto, esa iniciativa fue presentada a la legislatura, bueno, se tomó un tiempo para nosotros que ojalá hubiese sido más rápido. Se logró el acuerdo en la legislatura, se aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial y bueno, y se firmó ahora el financiamiento. El paso siguiente es el llamado a licitación para llevar adelante la obra en sí. Estamos en un momento muy esperanzador, porque además viene en un contexto que empieza a ser diferente, no digo mucho mejor, pero diferente al que estábamos viendo hace un año atrás, donde teníamos otras prioridades, que era cuidar de que la pandemia no nos lleve a muchos seres queridos. Claro. O sea, hoy tenemos que seguir cuidándonos, pero empieza a haber en esta Argentina algunos avances, como el acuerdo con el fondo y otras cuestiones que generan otro contexto. Siempre se recuerda alguna decisión de Abraham Lincoln, ¿no?, en los Estados Unidos, en plena guerra civil. Se desangraba Estados Unidos en esa guerra y el presidente Abraham Lincoln sale a hacer un anuncio utópico, poner universidad, no recuerdo exactamente cuál es el anuncio, pero pongamos por ejemplo abrir universidades públicas en todo el territorio. Y alguien le preguntó, pero presidente, estamos en guerra. Y Lincoln le dice, justamente por eso, no quiero que la utopía de mi pueblo se agote en la necesidad de la guerra. Hay que explicarle que la guerra va a terminar y hay un proyecto superador en la que tenemos. Y eso, dice alguno, ayudó a que la guerra se corte. O sea que elevar la vara, no vender es una palabra que en política suena feo, trasladar utopías a recorrer superadoras, es también una forma de terminar o de ayudar a terminar con los malos momentos, como por ejemplo la pandemia. Decir que la pandemia se va a terminar si no tenemos un puente superador es agotarnos en nuestras propias esperanzas. Eso no nos hace bien. Siempre es bueno que alguien venga y nos diga, mira, después de esto viene esto. O sea,
vamos a avanzar sobre esa utopía, vamos a caminar sobre ese camino. Y importante es lo que está diciendo Roque. Roque, hace el año pasado, creo que o el año pasado, no recuerdo muy bien, hablabas de, o se concretó el anuncio de la pavimentación de la ruta 30, tengo entendido, que es la transversal, la que va desde Guillermina a Gato Colorado, ¿de la 30 o la 31? No recuerdo bien el número. La que va de Guillermina a Gato Colorado es la ruta transversal número 30. La 30. Eso ya es un hecho, eso ya está presupuestado, estamos esperando a que en cualquier momento esa ruta se asfalte. Es una ruta transversal importantísima, de las tantas que tenemos, ¿no? Es importante. Hacia el norte está la ruta 40 y está la ruta la 98 que va de Vera a Tostado, y está la ruta 30 que es la que estamos pasando, lo que estamos hablando en este momento. Nosotros recordemos, es decir, que si algo tenemos que tener, lo que circunstancialmente estamos en estos lugares, es tener la convicción y tener la persistencia. Sabemos que los procesos siempre son más lentos de lo que uno quiere, pero nosotros hace años, y vos fuiste parte de todo ese proceso, como tantos otros, es decir, si hubo lugares en este norte santafesino, precisamente es en Villocampo, Las Toscas y Villa Guillermina, lugares donde siempre hemos mantenido tres cosas fundamentales. Uno era la obra de infraestructura Ruta 30, el tema de los bajos y el tema de una salida de puerto, en este caso Puerto Campo. Y esa bandera nunca se bajaron. Por supuesto son obras muy importantes. Hoy la realidad es que está adjudicada la obra de los bajos submeridionales, la canalización o la readecuación del tramo 1 y el tramo 2 de la línea de Paraná de los bajos submeridionales, una obra de 400 millones de pesos. Se está trabajando fuertemente en la defensa de varias localidades, sobre todo donde podría impactar fuertemente el escurrimiento de los bajos. En este caso de Villa Guillermina es una de ellas. No bajamos nunca esa idea de que el Puerto Campo es ese lugar donde hay que salir con un flete competitivo de todas nuestras producciones del norte-norte. Y es así de que se sigue trabajando. Bueno, es decir, a veces no es lo ideal, pero es lo posible. Se avanzó con el ripio hacia el ingreso del puerto. Se está trabajando fuertemente para darle, ojalá Dios quiera que sea en el corto tiempo, para darle solución a ese histórico puente que nosotros soñamos que va a unir la ruta del puerto en sí. Estamos trabajando fuertemente con el tema de la generación de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Esa ruta, disculpa que te voy a sintetizar algo, esa ruta 30 me vos, representa para mí al menos dos cosas. La posibilidad de ampliar o de trasladar y llegar con energía industrializada a departamento 9 de Julio y Vera, que no la tienen, y el otro proyecto que conecta esa ruta es el Puerto Campo. Digo, son dos elementos importantes que representan, se personifican en esa ruta, porque si no, no tendría mucho sentido esa ruta. Si vos sintetizamos, si compartís esto, la necesidad de electrificar esos departamentos, que ustedes tienen un proyecto en particular, y el anuncio sobre la construcción del puente sobre el Paraná Mini en Villocampo, que no es otro que un paso importante para acceder a tener acceso a Puerto Campo, que es otra utopía y un proyecto que aparentemente empieza a cobrar sentido y empieza a trasladarse o estar considerado en las agendas provinciales y nacionales, cosa que me alegra mucho. Me gustaría que me sintetices un poco lo que significa esa ruta, lo que conecta y lo que representa en ambos extremos, digamos. Bueno, es decir, desde hace varios años uno de los lugares de mayor desarrollo en lo que significa la actividad primaria, tanto agrícola como ganadera, fue justamente ese vértice que sería el este de Santiago del Estero, el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Claro. ¿Cierto? En ese vértice hay un
un gran crecimiento de la producción de las materias primas. Esa materia prima generalmente baja todo a Rosario y sale por el puerto de Rosario. Nuestra idea desde siempre que compartimos la microrregión es que esa producción salga, ojalá Dios quiera industrializada, aunque fuera en el primer tiempo como materia prima, por la ruta transversal 30, que queda solamente 200 kilómetros y ponerlo en el puerto Ocampo para que sea competitivo. Tal cual. Esa es la idea. ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Primero, generar la infraestructura y segundo, la posibilidad de que pase por todo nuestro norte y Villocampo y todo lo que fuera, materia prima que probablemente no lo tengamos nosotros en cantidad y calidad, y ya podemos también pensar en ponerle valor, industrializarla, ponerle valor a esa materia prima. Mejoraríamos la competitividad de todos esos productores de esa área que estamos hablando, porque en lugar de pagar un flete hasta Rosario, es decir, saldría por Puerto Ocampo, claro. y realmente dinamizamos la economía. Pero estas cosas que parecen, seguramente habrá algún vecino que está viendo y dice, che, pero están hablando hace 30 años, bueno, pero tenemos que seguir hablando, y yo creo que hoy el contexto es diferente, como vos bien decías al principio, pensar en la conectividad como algo prioritario, hace 10 años parecía de que no era, y hoy la realidad lleva a que si no tenés internet prácticamente estás fuera del mundo. Estoy convencido de que la producción pasa por dos cuestiones. Uno, de que las producciones tienen que estar acorde al ambiente, y lo otro es que las producciones tienen que ser competitivas, y en ese nuevo mundo que está llegando, nosotros tenemos la posibilidad de tener propuestas muy buenas, porque el calado del Puerto Ocampo, la historia de la lucha del Puerto Ocampo, la importancia de tener una ruta que conecte todos los departamentos del norte y llegue a 3 provincias. Si nosotros tenemos las condiciones, tenemos que seguir trabajando para que sean prioridades. Una de estas obras es que para este año, según se avanza y se confirma, el puente sobre el Paraná-Miní, del puente Ocampo, que yo considero que es un apéndice, es un escollo que hay que superar para tener el acceso a Puerto Ocampo, es uno de los tantos, pero considero el más importante. Ese puente se va a construir y desde la provincia estaríamos ahí a días, a horas de que se anuncie oficialmente la construcción de este puente. Sí, bueno, mira, ese puente, todos sabemos de la importancia que tiene, pero hay que incorporarle la mirada estratégica para el que se quiere ese puente. Y yo hago Yo a Paduan el otro día cuando hablábamos le preguntaba qué hay del otro lado del puente, o sea, qué perspectivas le ponemos, porque no quiero que se agote la construcción del puente. Y hablaba un poco como vos, me dice, mirá, del otro lado hay producción, hay ganadería, hay industria, hay turismo, hay muchas cosas, pero necesitamos el puente para darle sentido a esa obra, ¿no? Lo mismo pasaba en Guillermina, Uber, y es importante resaltar esto. Cuando estaba, ustedes todos se acordarán, el puentecito, de hecho, para la época de la forestal, de madera de una sola mano que pasaba el arroyo de los Amores. ¿Se acuerdan que era largo de una sola mano? Cuando toma el ingeniero Obey, toma la decisión y lo hace en ese momento, algunos decían, ¿para qué hacer algo tan grande si toda la vida vivimos con un puente de una mano? Y el turco, con esa mirada estratégica, decía, tenemos que hacer un puente porque el día de mañana este puente nos va a conectar con la provincia de Santiago del Estero. Entonces, el puente, además de hacerlo, hay que decirlo hay que saber para qué, y en función de eso es la inversión. Nosotros siempre hemos sostenido de que el puente en Villocampo, el Paraná-Miní, tiene que tener las dimensiones y tiene que tener las características que permita, ojalá que en el corto tiempo, o aunque fuera en el mediano tiempo, el puerto Ocampo sea una realidad. Y ese es el objetivo. Y insistimos en estas cuestiones, y yo creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe va a dar respuesta a esa mirada estratégica, que sea un puente no solamente para pasar, sino que sea un puente que pueda conectar la producción de 3 departamentos con el puerto Ocampo, con esa mirada grande de desarrollo. Por lo tanto, no podemos pensar en un puente que no sea de 2 manos. No podemos pensar en un puente de que tenga la amplitud necesaria para que el agua se escurra y que no sea una muralla de contención.
Ojalá que eso en el corto tiempo el gobierno de la provincia lo pueda estar anunciando. Ojalá Dios quiera ser así. Roque, tengo el dato, no recuerdo la fecha, pero me lo pasaron anoche. En Reconquista van a estar los 3 gobernadores: Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Esto es en estos días, la semana que viene o la próxima. O mediados de febrero, no recuerdo bien la fecha, no se me pasaron el dato. Tema bajos submeridionales. Vos tenés el dato y tenés la agenda, por ejemplo, de qué es lo que se va a discutir con los 3 gobernadores. Bueno, es decir, seguramente va a anunciar el área que corresponde a la provincia, pero sigue, si nosotros venimos trabajando con esto insisto, porque hay que recordar un poquito. La primera actividad que tuvo el gobernador de la provincia de Santa Fe, junto con el gobernador de la provincia del Chaco y de Santiago del Estero, fue en febrero del año 2020, es decir, antes de 60 días de asumir, ya la primera reunión con el gobierno nacional en la ciudad de Resistencia. Para esa instancia, un reconocido compañero de Villocampo, Eduardo Richter, junto conmigo y Martín, fuimos a hacer las primeras reuniones 30 días antes con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y se ordenó. ¿Qué quiero significar con esto? Que si hay algo que tiene los 3 gobernadores es avanzar con el tema del mejoramiento, aunque fuere, de los bajos submeridionales. Y de ahí en adelante se hicieron reuniones periódicas, aún con todo lo que significó la pandemia. Sí, es así en estos días venideros, por el 10 por ahí andará. Te sorprendí con el dato. Están los 3 gobernadores. Probablemente acá en el norte será en Reconquista. Está confirmado Reconquista. Avanzando sobre esta cuestión. Bueno, algo muy importante, importantísimo, de que esto no solamente esté en la mesa, sino tenga la continuidad y el desarrollo. Vuelvo a insistir, está licitado, se abrió los sobres en Villa Guillermina, está adjudicada las obras para esa lucha de hace 30 años de reacomodar la línea Paraná, tramo 1 y tramo 2, eso ya es se va a empezar es una concreción, como que se está avanzando. ¿No podés ampliar un poquito más qué consiste esto de los bajos submeridionales? Pues se va a poner una torta de plata y ¿en qué consiste básicamente la obra de los bajos submeridionales en esta etapa? Ampliar el calado, mejorar las compuertas, ¿en qué consiste? Esto tenemos que saber de que es un área en donde hay 3 gobiernos que interactúan, ¿cierto? Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. Por supuesto, las provincias tienen su autonomía de definir el perfil de su desarrollo productivo, y por ahí, para lo que nosotros pensamos en el norte, pensar más en la ganadería que en la agricultura, en otro lugar pueden pensar más la agricultura que la ganadería, y según el sistema productivo se requiere mayor o menor cantidad de tiempo el agua en el espacio, ¿cierto? Entonces, es un tema difícil porque cada uno tiene su librito y sus necesidades en este caso. ¿Qué es lo que se hizo en esta primera instancia? Se avanzó en 2 aspectos. Uno, en definir un plan director que abarque las ideas de todos. Bien, retomamos la comunicación. Se nos cortó internet, no sé qué pasó, nos falta conectividad en el norte de Santa Fe. Hablaba Chávez de un plan director, un plan maestro. ¿En qué consiste? Claro, sí, se definió 2 cosas. Uno es de hacer un plan director en donde converjan las 3 necesidades y las 3 miradas de las provincias. Cuestión que se avanzó y ya se está llevando adelante ese trabajo integral. Y lo otro es los trabajos inmediatos en donde todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, en regularizar la obra como era en el principio, digamos. Y en este caso comenzar aguas abajo hacia arriba, cosa que antes en algún momento se hizo alguna mejora desde arriba, venía el agua aún con mayor fuerza, y aquí hacia abajo, digamos, yendo al Paraná, teníamos las dificultades. Bueno, entonces se definió hacer de agua para abajo, de agua abajo hacia arriba, perdón, y la readecuación
de la línea Paraná en los tramos 1 y 2, que es la desembocadura en el Rabón hasta Villa Guillermina y de Villa Guillermina hasta la localidad de Los Amores, que ese es el lugar en donde se va a hacer esta obra. También se definió, y que todas las tres provincias están de acuerdo, darle la transparencia a las rutas, por ejemplo la ruta 3, la ruta 13, que no tenían la suficiente cantidad de alcantarilla y terminaban siendo como una contención en lugar de que el agua pase. Eso ya, todas esas obras ya se licitaron y se están trabajando y se están realizando. También en la provincia de Santa Fe se definieron hacer defensa en 3 localidades, en una de ellas es Villa Guillermina, por algún evento muy particular, gracias a Dios nunca se dio, pero que por supuesto hay que estar previsto. Por lo tanto, esto de que se está trabajando en un plan director que va a converger las tres provincias, ya se están trabajando en la obra entre los cuales, yo estoy hablando de esta zona, ¿cierto? Después hay obras en los bajos y meridionales, que es el límite entre Santiago del Estero y Santa Fe, que son muy particulares, que también ya se están realizando, digamos, hace de que, insisto, en un contexto tan desfavorable como nos tocó vivir estos 2 años prácticamente, se pudo avanzar. Todo hace pensar de que lo que viene va a ser aún mejor. Ahí conecto con el micrófono. Te pregunto lo siguiente, con esto nos despedimos y te agradezco mucho. Me interesaba mucho hablar del panorama del norte de Santa Fe, de nuestro departamento, de qué se está discutiendo, qué se está hablando, qué se está considerando en materia de soluciones a esta problemática. Pero bueno, hay un contexto también nacional que más temprano que tarde nos va a impactar en positivo o en negativo. Ayer o anteayer y se generó una polémica con esto, ¿no? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente dice que es el mejor acuerdo que se pudo arribar. Nunca es bueno un acuerdo con el fondo, pero es lo mejor a lo que se pudo arribar. Y de esto, según lo que dice Fernández, hay perspectivas, previsibilidad, con lo cual va a permitir despegar, recuperar la economía, recuperar la industria, recuperar la soberanía económica y política. Pero más allá de que la deuda hay que pagarla. Yo en eso estoy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con aquello que dice que no hay que pagar. La deuda hay que pagar. Se la dieron a quien la dieron. Tuvimos que pagar la deuda que se la dieron a Videla. Mucho más una deuda que, está bien, se la dieron a Macri. Es un presidente legítimo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ve el peronismo del norte de Santa Fe esto? Porque también tuvo repercusión dentro del propio Frente de Todos. Ayer presentó la renuncia al bloque Máximo Kirchner. Dice que forma parte del bloque, que no se va, pero deja la presidencia. Eso hizo también un poco de ruido dentro del propio marco político, ¿no? ¿Qué mirada se tiene desde acá? ¿Qué se dice desde la provincia? ¿Qué podemos agregar a esto, digamos, como norteño? Bueno, sin lugar a dudas, lo que yo puedo opinar es Roque Chávez desde siempre, digamos, no en nombre de nadie ni la voz de nadie, digamos, pero sí. No hay duda de que a partir de la firma de este acuerdo, de esta carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, hay otro contexto. Por supuesto que uno siempre busca lo mejor para el país, y hubiese sido importante tener otra característica del acuerdo, pero también tenemos que reconocer que sin acuerdo era inviable todo. Me parece que si no está sobre la mesa estas restricciones que siempre pone el Fondo Monetario con todos sus acreedores que tiene, llámese reforma previsional, llámese el ajuste tradicional, eso parecería como que no está sobre la mesa, ya es un avance importante. Pero por sobre todo también tenemos que saber que en este mundo globalizado todo está atado entre sí, y que era muy importante no solamente para ordenar o destrabar lo del fondo, sino también eso ayuda a destrabar otras cuestiones. Por ejemplo, el viaje a Rusia y a China del presidente, ellos también son parte del Fondo Monetario Internacional, sí, digamos, China. Escuché eso, que si no había un acuerdo con el fondo no se podía hablar con esa gente, no se podía arribar a ningún acuerdo. Es así, entonces digamos, por ahí
los beneficios pueden venir también desde otro lugar. Y aquí con relación, eso genera esperanza. Por supuesto que nada va a ser fácil en este mundo que fue puesto en una picadora de carne, porque prácticamente demolió la economía de la mayoría de los países. Hoy hablar de inflación parece que es común en todos los países, cuestiones que antes quedaban solamente en unos pocos, y lamentablemente nosotros estábamos en esos pocos, pero hoy parece que es común hablar en todos los países. Entonces, digamos, salir de este sismo, tener este contexto, genera expectativa. Me parece que el acuerdo en el fondo, que en lugar a duda es una llegada muy importante hacia Estados Unidos, y este viaje de Rusia y a China hace que el gobierno de la República Argentina tenga esa mirada en todo el mundo, que no solamente si haga relaciones carnales con alguien, sino esa mirada de compartir con el mundo. Y en eso, nosotros aquí en este norte santafesino tenemos claro algunas cuestiones. Recién hablábamos de rutas transversales, de puertos, de energía, de ganadería, de ordenar nuestras cuestiones bajos submeridionales, es decir, y tenemos que ir ahí, tenemos que seguir y esto es algo muy propio mío. Yo confío en que el gobernador de la provincia, Omar Perot, tiene clarísimo y acompañó desde el 2011 que trabajamos de una u otra manera compartiendo estos espacios, y sé que cuando estén dadas las condiciones se van a dar, ya se están dando pasos y se van a profundizar. Y como siempre ocurre, en algunas cosas los que decimos, los que estamos al frente de estas cuestiones, tenemos una obligación enorme de seguir generando consensos en lo partidario, en lo local, en lo regional, y tenemos que ir hacia ese lugar. Pero hoy el contexto es totalmente diferente y esperanzador. Roque, la última y te agradezco. La hegemonía sur-norte de la provincia de Santa Fe, que se plasma, uno la puede ver, la conformación de la Cámara Baja de la provincia de Santa Fe, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, 48 bancas del sur, 2 del norte. Y eso no nos favorece mucho, esto es como el arreglo con el fondo. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo damos vuelta a esa situación? Que el norte tenga más representatividad, que el norte tenga más votos, más bancas en favor de poder fortalecer un proyecto que sea del norte. El sur no nos va a defender, eso está claro. Tampoco tiene por qué hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo damos vuelta a esta situación en términos, estoy hablando de partidario? Estoy hablando en términos partidarios. ¿Cómo hacemos para que el centro norte de la provincia de Santa Fe tenga mayores bancas, tengamos mayor número de gente en la conversa y podamos poner un equilibrio entre un sur desarrollado, obscenamente desarrollado diría yo, y un norte que tiene pobreza por donde vos lo mires, más allá de que haya proyectos, más allá de que discutamos, más allá de muchas cosas? Tenemos que encontrarle la vuelta de poner un equilibrio entre el norte y el sur, porque de lo contrario, digo, vamos a seguir siendo no el primo pobre, el primo indigente del sur, ¿no? Somos parte de la misma provincia, esto lo tenemos que resolver nosotros. Sin lugar a dudas es el desafío que tenemos los dirigentes del norte. Creo que no solamente nos debe unir esta necesidad de tener representantes, sino de seguir fortaleciendo, porque hemos logrado bueno, esta pandemia no una mala pasada, pero hemos logrado poner 4 o 5 cosas en donde la mayoría estamos de acuerdo, no todos, la mayoría estamos de acuerdo. Por eso hemos compartido espacios años anteriores en donde hablábamos de estas cosas que recién hablamos. Tenemos que volver a esa senda en donde lo que nos una al norte santafesino sean las grandes ideas. Por supuesto que cada uno tendrá su particularidad de ver cómo se llega a esas grandes ideas, pero tenemos que tener eso que ya lo hemos hecho y que el contexto anterior no era favorable. Hoy yo creo que estamos frente a un gobernador que tiene el prestigio suficiente porque transformó en los lugares donde le tocó estar al frente del Ejecutivo local, conoce profundamente lo que es estar al frente de los gobiernos locales y sabe cuáles son nuestras necesidades. Por lo tanto, bueno, la pelota la tenemos nosotros y la tenemos que empezar a jugar.
Y ahí es donde tenemos que aunar criterios, insisto. Después, diariamente cada uno hará lo que tenga que hacer, pero sobre todo ponernos de acuerdo en estas 5 o 6 cosas que nos beneficia a todos. Roque Chávez, funcionario de la provincia de Santa Fe, desde Guillermina estamos hablando. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias, que tengan un buen día. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Crecoña.